estas características para entender el proceso evolutivo que tienen los estudiantes y la manera como van apropiando esas competencias trazadas para los cursos. Así las cosas, me di a la tarea entonces de acondicionar una prueba para los dos cursos que estoy orientando en el programa de Contaduría Pública, que son los cursos de Escuelas de Pensamiento Contable y Teoría de la Contabilidad. Quizás en lo que tengo que hacer especial énfasis para que ustedes puedan entender esta estrategia de evaluación son tres elementos fundamentales: lo que llamaremos contexto, lo que llamaremos campos conceptuales y lo que denominaremos los dominios cognitivos. En este momento en pantalla, espero que la estén observando sin ningún inconveniente. En pantalla, en este momento, ustedes observan el bloque que yo empleo para que mis estudiantes enfrenten la prueba por competencias. Particularmente, lo que ustedes observan en pantalla en este momento es el contexto que yo he escogido para a partir de ahí derivar los ítems que van a resolver los estudiantes. ¿Un contexto qué es? Un contexto corresponde a una representación que nosotros tratamos de hacer del mundo real. El contexto lo que busca es generar o plantear un problema particular para los evaluados, en este caso para los estudiantes. Y es por eso que es bien importante que al momento de escoger los contextos, nosotros podamos identificar situaciones que hay en ese entorno inmediato, que son las que esperamos que nuestros estudiantes se enfrenten una vez inicien formalmente su ejercicio profesional. Así las cosas, el contexto tiene una flexibilidad que considero yo una virtud al interior de esta prueba. Y es que el contexto puede tener diferentes manifestaciones. Quizás por el enfoque que tienen los cursos que yo oriento en este momento, los contextos que de pronto más se ajustan precisamente a los contenidos que yo quiero evaluar son contextos que privilegian más la escritura o el texto escrito en este caso, ¿sí? Entonces yo generalmente, por ejemplo, escojo contextos que correspondan a papers, artículos en revistas de contabilidad en este caso, o escojo también resultados de investigación que puedo encontrar, por ejemplo, a través de bases de datos, y le planteo eso a mis estudiantes para problematizarlos frente a temas que son coyunturales en la disciplina contable. Pero dependiendo de los cursos que ustedes orienten, hay una flexibilidad importante en el contexto a escoger. Así las cosas, un contexto podría ser, por ejemplo, algún esquema, podría ser algún dibujo, inclusive dependiendo de los cursos que nosotros estemos considerando, podrían haber contextos que impliquen, por ejemplo, el uso de medios auditivos, ¿sí? De pronto pueden ser algunos sonidos o alguna música. Bueno, eso ya dependerá formalmente del curso que ustedes estén orientando. Incluso puede tratarse de una combinación de los anteriores. Yo podría tener, por ejemplo, texto escrito acompañado de imágenes y a partir de eso generar la situación problemática para mis estudiantes. ¿Bien? ¿Qué es lo importante al momento de escoger este contexto? Que yo me asegure que en él están los elementos mínimos y suficientes para poder evaluar los campos conceptuales. Y entonces, gracias a eso, me voy a permitir explicar ese segundo concepto. Los campos conceptuales, en este caso, son aquellas grandes áreas o contenidos que yo voy a evaluar a través de las pruebas y que corresponden, por supuesto, al curso que yo estoy orientando en este momento. ¿Listo? Así las cosas, yo por ejemplo, les voy a mostrar acá rápidamente la estructura de mi prueba. Yo identifiqué para la prueba de mi curso Teoría de la Contabilidad 3 campos conceptuales. Un campo al que denomino epistemología, que tiene que ver precisamente con la forma en que se construye conocimiento en la contabilidad. Un segundo campo conceptual al que denomino aplicación práctica, que lo que busca es evaluar la manera como los estudiantes efectivamente de alguna manera traducen ese desarrollo teórico en la práctica contable actual. Y un último campo conceptual que yo manejo para esta prueba es el de investigación, donde básicamente busco evaluar la manera como los estudiantes conectan las iniciativas de investigación en contabilidad en el desarrollo de la práctica contable actual. Esos son los 3 campos conceptuales que yo identifiqué para la prueba del curso Teoría de la Contabilidad y que están alineados en este caso con los elementos de competencia del curso. Ahora bien, decir que cada elemento de competencia está asociado a cada campo conceptual
realmente no es cierto, porque es que la prueba, al ser precisamente una prueba por competencias, va a privilegiar una evaluación mucho más integral. Es decir, yo no puedo decir, es que solo el campo conceptual de epistemología está evaluando el elemento de competencia del saber, o solo el de investigación está evaluando el elemento de competencia del hacer, por ejemplo, sino que realmente los campos conceptuales combinan elementos que me permiten evaluar de manera integral los diferentes elementos de competencia de los cursos. Entonces, esperando que ya quede para ustedes más claro el concepto de campo conceptual, quizás ya resulte entonces también más claro por qué la importancia de escoger adecuadamente el contexto. Esta no debe ser una tarea precipitada, debe ser una tarea que implique un ejercicio disciplinado, un ejercicio juicioso de búsqueda de ese contexto, de esa representación del mundo real, donde yo pueda, de la manera más idónea posible, evaluar los diferentes campos conceptuales que he trazado para mi curso. ¿Listo? Y el tercer elemento que también resulta importante para esta prueba es el de dominios cognitivos. En este caso, y de la mano con lo que ha sido también la propuesta del CIEC para la universidad, los dominios cognitivos están atados a la taxonomía SOL. Así las cosas, la prueba que en este momento ustedes ven en pantalla maneja 4 dominios cognitivos que corresponden a los niveles uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto ampliado, que miden de diferente manera la evolución y el grado de desarrollo que tiene el estudiante en las competencias trazadas a través de la prueba. ¿Listo? Entonces, ya de pronto generando este contexto un poco con los conceptos que son propios de la prueba, de pronto ya voy a entrar a hablar un poco más de las especificaciones técnicas que puede tener el diseño. En términos de contexto, por ejemplo, si bien el contexto es flexible y admite diferentes formatos, también es cierto que el contexto debe tener algunos condicionantes. Por ejemplo, como yo privilegio en este caso un contexto que es escrito en este caso, yo debo asegurarme que la información que involucre en este contexto no sea tan extensa que pueda hacer en este caso que el estudiante invierta una parte considerable del tiempo de la prueba leyendo solo el contexto y le reste mucho tiempo para atender los ítems, ¿sí? Entonces, si se tratara de alguna manera de sugerir algunos parámetros para la extensión del contexto, y si el contexto es escrito como en este caso, uno podría hablar que tuviera una extensión de aproximadamente 400 palabras. De pronto, más allá de eso, ya el contexto sea así necesariamente extenso, y también debemos tener presente que dinamitar a los estudiantes con tanta información, pues puede hacer que también los propósitos con la prueba se puedan perder. ¿Listo? Ahora bien, ustedes podrán preguntarse, bueno, y en el caso en que yo no tenga un contexto que sea en formato escrito, sino que sea un contexto con imágenes y demás, de pronto ahí ya podría ser un poquito más difícil establecer qué tantas imágenes o qué tanto contenido sería apropiado incluir. Ya quedaría más de pronto a criterio del diseñador si 10 imágenes, por ejemplo, podrían ser suficientes para favorecer que el evaluado pueda atender la prueba en el tiempo estimado. ¿Listo? Ahí de pronto ya hay que aplicar unos criterios un poco más subjetivos para poder identificar si el contexto estaría bien proyectado de esa manera o no. Ahora bien, vamos a pasar un poco al análisis de los ítems. Es importante en este caso que cuando ustedes estén diseñando la prueba tengan en cuenta que los ítems deben distribuirse apropiadamente no solo entre los campos conceptuales identificados, sino también entre los dominios cognitivos. Por ello conviene elaborar algo que se llama la estructura de la prueba, que es este archivo de Excel. A ver. Este archivo de Excel a mí me permite establecer cuál va a ser el diseño de mi prueba. En este caso, la prueba que yo les estoy presentando, que corresponde a un bloque, está integrada por 3 contextos y de cada contexto se derivan 6 ítems. Por lo tanto, yo acá en esta estructura tengo un total de 18 ítems. Y lo que hago es realizar una distribución equilibrada entre los distintos campos conceptuales y los distintos dominios cognitivos. Así ustedes se dan cuenta que yo tengo distribuidos mis 3 campos conceptuales entre los 18 ítems y además de eso me aseguro que existan diferentes dominios cognitivos para esos campos conceptuales. Un ejemplo, miremos el campo conceptual epistemología. Para epistemología tiene en este caso 6 ítems asociados.
Uno de esos ítems es del nivel uniestructural, que es el nivel de complejidad más bajo. Los otros dos ítems corresponden al nivel relacional, otros dos ítems de epistemología al nivel multiestructural y un último ítem al nivel abstracto ampliado. Lograr esta simetría en el diseño de la prueba va a ser muy conveniente para poder evaluar de mejor manera el desempeño del estudiante, porque recordemos que la prueba no está tan estructurada para yo poder decir si el estudiante aprobó o no aprobó. Esta prueba está más estructurada, es para que yo pueda hacer un seguimiento al desarrollo de las competencias que tiene el estudiante. Por eso es conveniente distribuir de esta manera, digamos, equilibrada, los diferentes campos conceptuales y los diferentes dominios cognitivos para que yo pueda decir, por ejemplo, que en términos de epistemología un estudiante puede encontrarse en un nivel relacional, o en términos de la aplicación práctica de la teoría, el estudiante se encuentra en un nivel abstracto ampliado, por ejemplo. Esas son las virtudes que tendría un diseño con estas características. Y por último, también se recomienda, digamos, por efectos técnicos, que también existe una correcta distribución entre las opciones clave. No es conveniente o no se recomienda que yo mantenga muchas opciones de respuesta clave en la A, por ejemplo, o en la B, sino que más bien entre las 4 opciones de respuestas posibles yo logré también distribuir equitativamente entre los 18 ítems del bloque. ¿Listo? Ahora bien, volviendo a los ítems que les comentaba, pues el ítem tiene la estructura tradicional de ser una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Dependiendo del dominio cognitivo en el que yo vaya a trazar el ítem, la estructura varía un poco. Este ítem que ustedes ven con el número 1 es un ítem que corresponde al nivel uniestructural. Y podrán ustedes apreciar que la estructura misma del ítem permite precisamente que sea un ítem del nivel de complejidad más bajo. En este caso, el enunciado es corto. Se sugiere que el enunciado para un ítem uniestructural no exceda, ojalá, de las 10 palabras, porque si empieza a hacerse un enunciado muy extenso, esto inmediatamente puede elevar el nivel de complejidad. Y así como el enunciado no debe ser tan extenso, las opciones de respuesta deben tratar de ser lo más directas posibles. ¿Por qué? Porque en el nivel uniestructural lo que se espera es que el estudiante hasta ahora esté en capacidad de identificar un elemento dentro de la situación problemática. Por eso, hacer opciones de respuesta donde se le tratara de establecer relaciones causa y efecto, por ejemplo, incrementaría innecesariamente el nivel de complejidad y haría en este caso que el ítem ya no fuera un ítem del nivel uniestructural. Una cosa bien importante para todas las preguntas que se tracen: todas deben tener una relación directa con el contenido del contexto. Así las cosas, por ejemplo, ante esta primera pregunta, donde se le plantea al estudiante que identifique qué tipo de fines persigue la contabilidad. Si yo me remito al contexto que he estado desarrollando, acá encuentro directamente que el ítem le está proporcionando al evaluado la información que él requiere para atender, en este caso, la pregunta. Eso es bien importante. Yo no puedo entrar a preguntarle a mi evaluado en alguna de las preguntas cosas que no están en el contexto, porque eso de inmediato haría que la prueba pierda su carácter de evaluar competencias y que de pronto más bien privilegie la evaluación, por ejemplo, de conocimientos que pueda tener de memoria. Entonces, esto es bien importante. Siempre las preguntas, independientemente de cuál sea el nivel de complejidad que estemos manejando, deben estar asociadas al contenido del contexto. Voy a pasar a una pregunta del nivel multiestructural, como es el caso de la pregunta número 2. En esta pregunta ustedes ya pueden apreciar que tanto el enunciado de la pregunta como las opciones de respuesta son más extensas. Si quisiéramos tener más o menos parámetros, podríamos decir que el enunciado estuviera más o menos entre las 10 y las 20 palabras. Y las opciones de respuesta para un nivel multiestructural ya implican que el estudiante sea capaz de identificar o denunciar más de un elemento. Es por esto que una muy buena manera de construir un ítem del nivel multiestructural es relacionando, por ejemplo, dos elementos a través de conectores de conjunción o disyunción, como puede ser en este caso el I o el O. ¿Listo? E igual, como ocurría con el ítem de nivel uniestructural, estos elementos deben estar presentes en el contexto. Si yo por ejemplo, ante esta pregunta que hace alusión a la definición del autor McDonald en el 72,
Si yo me remito en este caso al contexto, acá está la proposición de McDonald precisamente, y yo podría encontrar acá en el contexto cuáles son esos elementos que se le están indagando a él en la pregunta del orden multiestructural. ¿Listo? Entonces, particularmente en esta afirmación de McDonald, la que estoy subrayando en este momento, es donde el evaluado va a encontrar los dos elementos por los cuales se les está preguntando en ese ítem del nivel multiestructural. Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta para que realmente la prueba tenga la característica de evaluar competencia. El siguiente nivel de dominio cognitivo es el relacional. Un ejemplo de ese nivel es la cuarta pregunta. En este caso, y como hemos venido observando con los demás tipos de preguntas, tanto el enunciado como las opciones de respuesta van a ser más extensos. En el enunciado, por ejemplo, uno podría esperar que tenga una extensión entre 20 y 30 palabras. Y las opciones de respuesta ya deben ser de un nivel un poco superior a las anteriores, porque en el nivel relacional se espera que el estudiante ya esté en capacidad de generar conexiones entre los contenidos, o en otras palabras, que ya sea capaz de identificar relaciones de causa y efecto. Por lo tanto, en este tipo de opciones de respuesta, nosotros podemos encontrar conectores del tipo porque, ya que, debido a, en consecuencia, que son precisamente conectores que establecen la relación que puede existir entre dos definiciones o entre dos postulados, ¿sí? Acá particularmente, si ustedes aprecian el enunciado de esta pregunta, este enunciado nos está preguntando por la relación existente entre dos definiciones de dos autores completamente distintos. Así que, si bien tiene todavía conexión con el contexto, porque si ustedes se dan cuenta, ambas definiciones están en el contexto, acá está la definición de Bristol y acá está la definición de Leichhardt, el evaluado ya tiene que hacer un trabajo adicional que no está explícito en el contexto y es buscar el punto en el que se relacionan ambas definiciones. Bien, claramente este nivel relacional ya reviste una complejidad mucho mayor a lo que veíamos en los niveles uniestructural y multiestructural. Y finalmente tendríamos el último dominio cognitivo, que es el abstracto ampliado, que está representado en la pregunta número 6. Este es el único dominio cognitivo en donde podría admitirse la inclusión de elementos por fuera del contexto. Ojo con esto, no estoy diciendo que este ítem se desconecte del contexto, estoy diciendo que yo puedo incorporar elementos por fuera del contexto para que el evaluado relacione el contenido del contexto con esa información que es externa al contexto. Por ejemplo, en esta pregunta del nivel abstracto ampliado, se está indagando al evaluado por todo lo que tiene que ver con la asignación eficiente de recursos escasos, que es precisamente uno de los elementos que desde la teoría económica se busca conseguir, y es esa asignación eficiente de recursos. Eso está dentro del contexto que yo presento para el evaluado. Allí se habla de que la contabilidad ayuda a esa asignación eficiente de recursos. Pero fíjense que las opciones de respuesta hacen alusión a elementos que no hacen parte del contexto, porque lo que se les está pidiendo al evaluado acá es que identifique dentro de las opciones cuál sería un ejemplo en una organización de asignación eficiente de recursos escasos. Y así cada una de las opciones de respuesta hace referencia a ciertas actividades internas de la organización, como por ejemplo la preparación de un estado de costos o el diseño de un presupuesto, donde se va a ver materializado ese ejercicio de asignación eficiente de recursos escasos. ¿Listo? Entonces fíjense que yo estoy combinando en esta pregunta del nivel abstracto ampliado elementos externos al contexto, pero en relación directa con contenidos que sí hacen parte del contexto. Y la pregunta acá clara sería, ¿por qué hacer eso? Porque es que en el nivel abstracto ampliado se supone que el evaluado ya debería estar en capacidad de inferir o hipotetizar o teorizar sobre los contenidos. Entonces, por eso, él ya estaría en capacidad de coger esos elementos que hacen parte del contexto y darle aplicación en otro tipo de contextos.
Por eso es muy bienvenido que para este último nivel de dominio cognitivo se haga este tipo de ejercicios, traer otra información en la que realmente se pueda apreciar cómo el estudiante le da aplicación a esos elementos del contexto. Profesor Juan Bien, Pablo, creo que dimos con el tiempo 20 perfecto. minutos, pero estaba esperando que usted terminara porque era muy importante los ejemplos. Sí, señor. Entonces vamos a dar un espacio de 5 minutos para aquellos profesores que deseen generar alguna pregunta o una inquietud al profesor. Les agradezco, ya sea por el chat o les agradezco de igual manera si levantan por favor su mano para pedir la palabra. No visualizo, estoy muy pendiente de que si hay alguien que esté pidiendo la opción. Bueno, no estoy viendo. Hay una pregunta del profesor Alberto Gómez, dice, en los campos de selección, que son 3, están los elementos del saber, hacer y ser. Sí, señor, en efecto. Digamos que el campo conceptual lo que delimita más son las áreas que se van a evaluar a través de la prueba, pero con la elección del contexto sí se va a privilegiar la evaluación de los 3 elementos de competencia. ¿Listo? Ahora bien, no necesariamente deben ser solo 3 campos conceptuales. Pueden identificarse más campos conceptuales, por ejemplo. ¿Eso de qué depende? De lo que determine el diseñador de la prueba. Porque si frente a los elementos de competencia del curso, por ejemplo, sea conveniente tener un 4 campo conceptual, la prueba lo admite sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, lo que yo siempre he sugerido en el diseño de estas pruebas es que se privilegie al máximo la construcción conjunta en grupos de trabajo, que de pronto el diseño no repose en un solo colega. ¿Por qué esta consideración? Porque en todo caso cuando se trabaja, digamos, en grupos, ¿cierto? Donde están profesores expertos en ese curso o en esa macrocompetencia, va a ser mucho más, digamos, nutritivo el ejercicio de identificación de esos campos conceptuales y poder haber también ideas que enriquezcan el trabajo de diseño, entre otras, por ejemplo, qué tipo de contextos emplear. Entonces, es una sugerencia muy grande que yo hago para, digamos, quienes tengan interés en implementar estas pruebas al interior de sus cursos. Muchas gracias, profesor Juan Pablo. Bueno, no veo por aquí alguien que tenga levantada la mano o tenga una pregunta. Profesor Juan Pablo, en nuestras conversaciones que tuvimos también con el decano José Curbelo, el momento. Actualmente, Perfecto. ¿en qué momento usted está aplicando esta prueba y cómo ha sido el proceso con sus alumnos? Sí, señora. Hasta antes, digamos, de la implementación de esta modalidad combinada que nos sitúa en 3 momentos a lo largo del semestre, yo tenía la aplicación al inicio del semestre y al final del semestre. No necesariamente aplicaba el mismo bloque. Yo aplicaba un bloque al inicio y otro bloque al final. Igual eso no hay problema en que sean bloques distintos porque se supone que la prueba se va calibrando a tal punto que los diferentes bloques permitan evaluar de una forma análoga los niveles de desempeño del estudiante. Entonces, ¿por qué hacía esta aplicación de esta manera? Porque podía con ello poder identificar la evolución que tuvieron mis estudiantes cuando recién inician el curso, donde de pronto no han tenido ese ejercicio de sensibilización, ese ejercicio de incorporación de los conocimientos del curso y cómo terminan entonces el curso. Aunque a veces se trate de progresos un poco, digamos, menores en el sentido de que no necesariamente el estudiante pasa inmediato de un nivel multiestructural a un relacional, por ejemplo, si yo podía apreciar en esa segunda aplicación durante el semestre que los estudiantes en general sí tenían mejores condiciones para enfrentar nuevamente la prueba y que en general los resultados sí mejoraban respecto a la primera aplicación y privilegiaba ese ejercicio de retroalimentación con los estudiantes, en los que precisamente, pues de la mano con ellos, les mostraba la evolución que tuvieron, en donde inclusive algunas veces, de forma aleatoria, les solicitaba justificaciones frente a las opciones que habían escogido e inmediatamente uno podía apreciar
que el nivel de discurso y las justificaciones que presentaban para la prueba que se aplicó en el segundo momento eran muy diferentes a aquellas que se dieron en el primer momento de la aplicación. Y eso era lo que le permitía a uno entender efectivamente si incluso la manera como había trazado el curso estaba dando buenos resultados o no, porque fíjense que la prueba no solo tiene el propósito de evaluar el desempeño del estudiante y su evolución en términos de competencias, sino que es también uno en el rol de profesor una oportunidad de replantear si las estrategias pedagógicas están siendo efectivas o no. Porque puede ser que ese desarrollo de las competencias no solo esté condicionado por el estudiante mismo, sino también por las estrategias pedagógicas que tenga. Y así ha sido. Yo he venido también reformulando algunas actividades de aprendizaje y algunas actividades evaluativas para que permitan que los estudiantes puedan aprender de mejor manera los contenidos temáticos trazados para mis cursos. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Juan Pablo. Le agradecemos. Estoy revisando si hay alguna última pregunta. No, en aras del tiempo, reitero mi agradecimiento. Me voy a permitir en este momento dar como, digamos, el cierre final. Por favor, me dicen si estoy compartiendo la pantalla, si la están viendo. A ver. No, todavía no. Todavía no, muchas gracias. No me está dejando por alguna razón. A ver. Hay alguna razón que no me le está permitiendo, ustedes me disculpan. Fundamentalmente quisiera invitarles, entonces, me disculpan, pero no sé, algo generó. Quisiera invitarles entonces, recordarles que tenemos nosotros, ya está el video compartido de nuestro profesor anterior, que tuvo la gentileza también de compartir con nosotros una experiencia, como fue Oscar Valderrama. Me voy a permitir entonces en el chat poderles señalar cuál es ese sitio de la videoconferencia que se tuvo. Recordarle a todos los profesores que deseen compartir un ejemplo, por favor, si son tan amables de escribirnos, puede ser maria.ruiz@ucc.edu.co. Ya tenemos unas propuestas de profesores que quieren participar en este espacio, y también de igual manera les pido que ustedes se tomen por favor unos segundos. Son solamente 4 preguntas que queremos y que siempre estamos haciéndoles para compartir y para evaluar el formato. Estas preguntas ya les di el enlace, está en el chat. Son 4 preguntas fundamentales. Primero, si por favor el formato de experiencia de profe les gustó, la primera pregunta. Si el ejemplo práctico que compartió en este caso nuestro profesor Juan Pablo Celdales le ha sido de utilidad para usted. Y hay 2 preguntas abiertas. Además de la evaluación, ¿qué otros aspectos de nuestro modelo educativo crítico con enfoque de competencias quisiera tener con ejemplos prácticos? Y una última, ¿qué sugerencias nos quiere compartir para mejorar esta estrategia? Entonces, fundamentalmente ese es como nuestro espacio. Les agradezco este tiempo e invitarlos a nuestra próxima experiencia de profe, que será con la profesora Laura María Almeida. Ella nos va a hacer un ejemplo práctico en el programa de enfermería a través de una estrategia muy interesante que es un simposio. Entonces quedan todos muy cordialmente invitados para nuestra próxima sesión. Voy a mirar a ver si hay algún otro elemento, alguna otra pregunta que está de interés, y bueno, quedo a esperas de todos.
Muchísimas gracias. Estamos dando entonces cumplimiento a nuestro tiempo. Muy buenos comentarios al profesor Juan Pablo. Y por favor a todos les agradezco la encuesta. Los invitamos el próximo jueves, 20 minutos en experiencia de profes. Y el profesor Juan Pablo estará atendiendo inquietudes en Consúltele a un colega de nuestra comunidad Rizoma. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias a Muchas ustedes, gracias. estaré muy atento entonces y pues nada, me alegra y celebro este tipo de espacios que contribuyen significativamente en esta práctica docente. Entonces, cualquier inquietud, cualquier tipo de soporte o respaldo que requieran, con mucho gusto lo estaré atendiendo. Doctora María, muchas gracias. Bueno, a ustedes, que estén muy bien. Feliz tarde.